Ay, ay. Oye, ya lo escuchamos. Yo conozco esta canción. Sí, yo también. Esta canción tiene dueño. Y tiene color. Y tiene nombre y apellido. Es Flavio Quesada, que se viene con el Observatorio Constituyente del Instituto Igualdad. ¿Cómo estás, Flavio? Bienvenido. Hola, bien ustedes. Bien, también aquí. Te vemos bastante más chascón hoy día. Bueno, así estamos. Así estamos porque Ha sido está... un día duro con muchas cosas y muy agitado, porque ayer también en la convención pasaron hartas cosas. A ver. Y me quiero salir un poco de la pauta porque venía pensando, ¿recuerdas que Rodrigo dijo que me iba a preguntar siempre de cómo íbamos a desmentir esto de que se iban a expropiar los fondos de pensión? Sí, ayer eso. se tomó una decisión importante en esta materia. Se aprobó la norma de expropiación. Bueno, nadie ha hecho este link, pero es importante porque cierra esa discusión. ¿Y en qué sentido? Se aprobó que toda expropiación impone la obligación del pago previo de la indemnización. Entonces, cuando alguien dice, por ejemplo, que quieren expropiar los fondos de pensiones, que son dinero, es afirmar el siguiente absurdo. Es afirmar que para que te quiten un peso, te tienen que pasar antes un peso. Tendrían que pagarle a toda la gente entonces. Porque para poder hacer toma material del bien expropiado, dinero, es necesario previamente pagar la indemnización por lo que se expropia. Es decir, y si es dinero, y por la fórmula que se aprobó ayer, que se entiende ser el valor de mercado, sería un peso. O sea, si te quieren quitar un peso del bolsillo, te tienen que pasar antes un peso. No tiene sentido. Por eso que no se expropia, digamos, el dinero. Pero bueno, eso fue aprobado ayer. Sí, además, no sé si quieren que nos detengamos un minuto en esto, que es bien... Yo creo que sí, me gustaría. Vamos, porque el tema de expropiación es bien interesante y estamos hablando de un caso muy particular, porque en general cuando se habla de expropiación, se habla de activos, ¿no? De cosas físicas. Se expropia una mina, ¿no? De cobre. Se expropia una casa. Claro, de una casa. Una casita que es lo más típico, ojo, porque la expropiación y el socialismo y castrochavismo, no sé qué. En realidad lo más común es que algún transnacional hace lobby, quiere construir una carretera y entonces el Estado tiene que comprar las casas que están en la vía para la construcción de carreteras, ¿no? Claro, Entonces, y ahora está pasando eso con la avenida Américo Vespucio, por ejemplo. La expansión del metro también. De hecho, toda la historia de los ferrocarriles es esto, el desarrollo del mercado, el desarrollo del capitalismo, solamente ha sido posible por la expropiación, porque se expropia para la generación de una red de transporte para intercambiar cosas. Pero entonces, normalmente se entra el debate del valor de lo que se está expropiando. Es un caso muy excepcional eso de expropiar cuentas, porque ¿cuánto vale la cuenta en la AFP? Si la cuenta es de 60 millones, ¿cuánto vale? 60 millones. Exacto. No entra en ningún debate. Sin embargo, cuando entramos en la expropiación de una casa, por ejemplo, ahí sí hay un debate acerca de cómo se valoriza ese activo. Y, por ejemplo, en la reforma en la reforma agraria, ¿cierto? Del año de Frei Montalva, se hizo un cambio a la Constitución de 1925, justamente para decir que la asignación del valor de lo expropiable lo haría no el sistema judicial, no a precios de mercado, sino un tribunal especializado. Y eso era importante porque era imposible, por los costos que iba a involucrar, expropiar y hay predios. Que todavía lloran por eso. Familias en Chile que todavía lloran que mi familia era rica y tenía fondo. Tanto campesino. Que dice Hassan en el sentido de que hoy en día la expropiación se utiliza principalmente para los casos que él menciona y eso ya está regulado en una ley. Lo que la convención ayer aprobó y que reenvía una ley ya está regulado en una ley. Y esa ley establece un sistema en el cual el precio lo determinan unos peritos, una comisión de expertos. Obviamente puede judicializarse y debatir en juicio, pero esa ley ya define que el monto de la indemnización, el concepto que se aprobó ayer, justo precio, que para los abogados es algo común, porque es algo que uno ocupa y ha estudiado varias veces, pero quizá para la ciudadanía, evidentemente, quizá no lo es.
esa expresión en esa ley ya está definido porque señala que el monto de la indemnización es por el daño patrimonial efectivamente causado, y eso hace décadas ha sido interpretado como el valor de mercado, y es razonable que lo sea, porque puesto que si es un ciudadano, o sea, alguien que vive en su casa, y le van a expropiar su casa para hacer una carretera, claro, es razonable que le paguen precio de mercado, porque no es digamos, los grandes debates que hubo a mediados del siglo pasado sobre la reforma agraria. No estamos debatiendo eso, sino que es precisamente para los otros casos. Y en general, yo diría que las normas de expropiación quedaron bastante bien, están dentro del marco del derecho internacional, de los derechos humanos, que Chile ha ratificado, lo mismo en materia de tierra de territorio indígena, así que yo creo que son normas importantes. Y es lamentable lo que hace la derecha, porque ayer yo leí... Pero están vueltos locos. Estoy leyendo aquí a Arturo Zúñiga porque quería leerte algo, pero ya ni siquiera puedo encontrar lo que te quería leer, porque tiene así miles de cosas en contra de lo que se aprobó ayer de los pueblos originarios, que es lo que tú estás diciendo. Pero ayer se aprobó varias cosas vinculadas con pueblos originarios, tierras, claro, de ellos, y también territorios. del tema de derechos de agua, ¿cierto? Que también estaba en pauta. Entonces, para seguir con lo que estaba diciendo el Flavio Chasconeado, que está cambiando la pauta, estuvimos hablando entonces del tema expropiaciones, ¿ya? El valor, este es un concepto que ocupan los abogados, que para los economistas es como bien locura, eso de lo que es un precio justo. Y claro, mira, por ejemplo, Gabriela Lemparte dice, mi problema no es definición de justo precio, es antigua y está asentada. Pregunta es, si norma actual en esta materia es más precisa que la de la Constitución de 1925, con pago al contado y por daño patrimonial causado, ¿para qué innovar con algo tan delicado? Ojo, que eso de pago al contado se cambió en el gobierno de Frei Montalva. ¿Ya? Entonces, interesante ese punto. Quería llevarlo a algo más actual, porque no estamos hablando de reforma agraria en el pasado, al final estamos hablando y se cambió mucho. Entonces, de hablar de por qué estamos innovando, esto se innovó en los tiempos de reforma agraria, después en la Constitución de 80 volvió una cosa nueva, y lo que tenemos ahora se data de... Pero es que mira, ellos están metiendo miedo con esto. Dice, te lo voy a leer, ex ante, dice, los convencionales de escaños reservados celebraron tal vez su mayor triunfo, la constitucionalización de la restitución de tierras vía expropiaciones. El resultado se suma a la plurinacionalidad, el pluralismo jurídico y las autonomías territoriales. Y en el caso de la... Esa es como la postura de la derecha ahora, ¿cachai? Como que por eso leo a ex ante, que es como un vocero. Y en eso yo quería preguntar por agua, porque agua es la otra cosa, donde lo están diciendo que se va a expropiar los derechos de aprovechamiento de agua. Perfecto. Pueblo originario y agua, se habla de expropiaciones y la gente empieza a sentir miedo, digamos, ¿no? Ya, de partida, lo primero e importante señalar es que se aprobó una norma de expropiaciones que contempla un conjunto de garantías ante la expropiación, incluyendo el monto de la expropiación, que da en el contexto de la cultura legal chilena la certeza de que eso va a ser lo que hoy la ley vigente señala que es en rigor el precio en breve, el precio de mercado, puesto que la expresión que va a concretar la idea de justo precio, que es el daño patrimonial efectivamente causado, que está en la ley de expropiaciones, que está vigente, esa expresión, daño patrimonial efectivamente causado, ha sido siempre interpretado, al menos hace décadas, como el precio de mercado. Ahora, ¿cómo determinar el precio de mercado? Porque también algo y se constituye un conjunto de expertos, se puede demandar luego en juicio. Es un sistema que en general funciona bien. Eso uno. Esta habilitación para expropiación o que se pueda entender para propiedad indígena de partida, uno necesitará una ley de desarrollo para que así pueda ser. Puesto que tenemos hoy en día un sistema en materia de restitución de tierras que entiendo está basado principalmente en las adquisiciones que hace la CONADI, que luego va, y que eso entiendo desde las comunidades indígenas se ha criticado mucho y que no funciona bien. Pero yo quisiera hacer una precisión, y es que todo la síntesis sobre propiedad indígena que se aprobó ayer, eso ya era derecho vigente en Chile.
porque ya era vigente derecho vigente, porque eso está en la convención 169 de la OIT, que establece el derecho a la consulta, pero también tiene un título sobre la propiedad indígena. Y tiene varios, y eso ya está vigente en Chile, y obliga al Estado de Chile, ante la comunidad internacional, y es de conformidad a lo que dice nuestro ordenamiento jurídico, a lo menos en el rango de ley. Eso ya está vigente. Ahora, que se aplique otra cosa, pero de que está vigente, lo está. Y dos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que el derecho de propiedad que está en la Convención Americana de Derechos Humanos, una especial aplicación para los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, puesto que para ellos la propiedad de la tierra es algo que es indisociable en la mayoría de los casos, y Chile no debiera ser excepción, es indisociable de su cultura, de su forma de vida, de su cosmovisión. Y en consecuencia impone obligaciones de restitución e incluso habilitaciones en algunos casos de expropiación para entregar. Ahora, y esto es lo relevante de la figura de la expropiación, ya se puede, sí, pero con precio de mercado. O sea, y esto habilita al Estado para que pueda, si es que llegase a... Ahora, insisto, también requeriría una ley de desarrollo, puesto que el sistema es otro. Es decir, esta discusión se va luego a desarrollar. Yo estoy consciente. Solo que quería hacer un comentario, porque, por ejemplo, ¿con qué nos encontramos nosotros como municipio cuando empezamos conversamos con los vecinos y vecinas a quienes les van a expropiar parte de sus propiedades, a veces, para construir Américo Vespucio, esta carretera, digamos? A varias y varios no les querían pagar al principio. Era como ellos tuvieron que ir a negociar, los vecinos organizados tuvieron que ir a negociar con la empresa el precio que les iban a pagar por esos jardines o antejardines, ¿no es cierto? Qué sé yo, que iban a sacar. Entonces, a mí, o sea, me parece que la ley que tenemos ahora tampoco es muy perfecta, digamos, ¿no? ¿O me equivoco? O sea, tiene problemas, quizás de tiempo, que se judicializa, pero eso también es una garantía, puesto que si fuera solo una decisión rápida y que adopta digamos, la administración o el Estado, el Ejecutivo, podría ser en algunos casos arbitraria. Y una de las garantías del Estado de Derecho es que si una decisión pública a mí no me gusta, yo puedo ir a los tribunales a debatirla ahí, y un tercero imparcial, que es el juez, entre el poder y mi posición, va a adoptar una decisión y va a zanjar el asunto. Claro. Por eso a veces se puede demorar. Pero en general se dice que, en lo que tengo entendido, se dice que ese sistema funciona bien, en que uno resuelve, paga más o menos precio de mercado, o sea, son precios razonables, no es arbitrario, y claro, puede tardar, pero paga. El fisco chileno, el Estado chileno paga. Habiendo sentencia, claro, se puede demorar, pero siempre paga. Algo que, bueno, en cierto momento en nuestra historia no sucedió. Y con esto lo voy a unir ahora sí al tema de los derechos de agua, porque ahí se han adoptado decisiones importantes también. Quería relevar el hecho que todas estas materias tienen que luego desarrollarse también por la ley, como en todos los derechos. Y ahí no es menor que, por ejemplo, nadie hace escándalo, por ejemplo, cuando decimos que, y la derecha lo exigía, los derechos sexuales y reproductivos van a ser regulados por la ley, obvio. Si tiene un derecho, bueno, la Constitución establece todos los detalles, luego democráticamente nos ponemos de acuerdo cómo lo concretamos, y eso vale para derechos sexuales y reproductivos, para libertad de expresión, para el derecho de propiedad. Y los derechos de aprovechamiento de agua también. Y esto es importante porque se aprobó, como mencionaba, dos normas o dos decisiones importantes. Una, que es la creación de esta Agencia Nacional del Agua, que intuyo, eso se va a resolver luego en el transitorio, será la actual Dirección General de Agua se va a transformar en esta agencia que va a estar encargada de gestionar con autonomía constitucional la administración del recurso de agua. Y por otro lado se declaró su inapropiabilidad. Varios han criticado que esto ya existe, que el agua ya es un bien inapropiable. Y eso es verdad,
puesto que hoy en día ya el agua es un bien nacional de uso público. Pero ¿cuál es, digamos, ocupemos la expresión, la trampa? Y es que sobre ese bien nacional de uso público existen derechos de aprovechamiento de aguas, y los derechos sobre el agua, y eso lo garantiza la Constitución, sobre esos derechos existe derecho de propiedad. En consecuencia, sobre el derecho de aprovechamiento de agua yo tengo propiedad. Entonces, como ahora se declara esa inapropiabilidad y se declara que para poder hacer uso de ellos será necesario tener un permiso que no será uno que constituya propiedad, algunos han alzado la voz señalando que eso significaría una expropiación de los recursos. No lo creo que así sea, porque en el fondo lo que está haciendo el Estado es reasignando el uso de sus propios recursos. Ahora, esto va a tener que verlo bien luego, y aquí hay un problema, sí, pero eso tiene que verlo luego el transitorio y las leyes. Y es que se acaba de aprobar una profunda reforma al Código de Agua, entiendo, que va a tener que adecuarse con la nueva Constitución, y también esa reforma y la misma Constitución luego desarrollarse en la ley para ver cómo se van resolviendo todos estos temas más específicos. Bueno, por eso que uno era tan importante que en ganar esta elección, son los que van a impulsar esa reforma y este Congreso, y bueno, eso demuestra también lo importante de todo lo que viene. Como lo hemos dicho varias veces, aprobada la Constitución, no se acaba todo, inicia todo un proceso para que esto luego sea algo real, y bueno, la ciudadanía tiene que seguir informada y activa para poder así exigirlo. Hassan, tú tenías una pregunta. A ver, sí, porque es interesante el tema, que yo sé que eso se va a ver en la comisión de transición, entonces no sabemos todavía cómo se va a zanjar eso finalmente, pero ya hay una arremetida fuerte desde la derecha, un poco más, no diría pensante, pero un poco más técnica quizás, acerca de esa asociación que se hace entre los derechos de aprovechamiento de agua y la dictadura, porque eso viene de la Constitución de 80 y del Código de Aguas que se rehizo en tiempos de Pinochet. Alegan que ha habido derechos privados de agua en la Constitución de 25, que estas cosas son más antiguas, que tiene una historia en la tradición jurídica democrática de Chile, y que además estos derechos sí implican una indemnización a valor del mercado, sí están reasignando su propio, al final la propiedad del Estado, no es una expropiación y no implica el mismo tipo de expropiación, perdón, el mismo tipo de indemnización por expropiación. Entonces hay una cuestión fiscal enorme en esto. Entonces esas son mis dos preguntas. ¿Cómo ve esta crítica de la derecha que en realidad estos derechos de agua sí tienen una base en la tradición jurídica democrática? ¿Y qué implica en términos de indemnización para estos dueños del agua, que están muy enojados? Yo en pregrado hice un curso de derechos de agua, de quien fuera uno de los redactores del Código de Aguas. Mira. El profesor Manrique, que es un conocido, entiendo, abogado de estas materias. Bueno, yo no explicaba, me estaba acordando de las clases de Derecho de Agua cuando explicaba pasar, no explicaba, claro, estos antecedentes, puesto que, a ver, la necesidad de racionalizar el uso de agua y asignar derechos es algo, no es un problema de ahora, es un problema que viene desde tiempos, desde que existe en el fondo agricultura. Pero si tienes un valle, un solo río, y varias personas que viven ahí cerca, una sola, por ejemplo, podría agarrar todo el agua y usarlo para sí. O dos podrían hacer lo mismo. ¿Cómo tú racionalizas? Es decir, que el agua que corre en un río puedan usar los distintos usuarios agrícolas en un mismo valle, para que los que no están al principio del río se queden con todo el agua y así alimentar. Y ese problema, obviamente, no es de ahora, no es de los 80, es de mucho antes, y bueno, y los que estudian como él, decían, esto viene desde, incluso, recuerdo, hablaba de tiempos de la colonia y más, de seguro habrán también abogados o estudiosos que lo puedan encajar hasta el derecho romano. Pero en específico el punto jurídico de una nota que vi que apareció en prensa es que existieron, y esto sí es cierto, pero ahí habría que verlo jurídicamente en detalle el tema,
existían derechos de uso de agua o de aprovechamiento del agua, que no eran los mismos de la reforma del Código del 80. Y lo que hubo ahí es que en una norma transitoria de ese código, esos derechos fueron reconocidos como que fueran estos nuevos derechos. Y ahí sí, lo mencionaron, no recuerdo muy bien cómo se constituían esos derechos en el código anterior, puesto que el argumento de algunos abogados era que esos derechos serían derechos reconocidos por sentencias. Y como uno de los límites del proceso constituyente, o directriz, una de las obligaciones que se impuso el proceso constituyente fue que no se podían desconocer sentencias ejecutoriadas. En consecuencia, esos derechos estarían amparados por esa garantía y habrían un pequeño porcentaje, pero relevante porque eran grandes propietarios, de derechos muy antiguos que permanecerían con derechos de propiedad hasta ahora. Ahora, entiende el argumento de los abogados, un resquicio, para decirlo así, para que no explicar todo el... Estamos muy claros, sí. Y de seguro van a ganar ahí, quienes asesoren les va a ir bien. Pero esto yo creo que se va a zanjar en definitiva luego en la transición y lo que hagan las leyes, lo cual evidentemente tampoco agota la vía, porque después ellos podrán demandar dentro o fuera de Chile, dependiendo del tipo de dueño. Pero esto tiene muchas complejidades, y esto, mira, este es un buen ejemplo para explicar algo. Muchas veces en este proceso muchas personas han querido que se desarrolle mucho detalle, muchas cosas, como por ejemplo, no, y agreguemos esto. Y en general una cosa que uno escucha habitualmente es que las constituciones son breves, son como generales, Sí. no dicen cosas específicas, porque por ejemplo en esto mismo hay que verlo muy en detalle, es un problema y por eso las leyes lo hacen, y incluso las leyes se quedan cortas y luego tienen que hacer los reglamentos. Por eso cuando se enseña derecho se dice, bueno, el ordenamiento jurídico está estructurado jerárquicamente, hay cosas más generales, y luego se va concretando hacia normas más específicas, porque los problemas de la sociedad son así. El derecho trata de abordar problemas sociales, y las sociedades son dinámicas, son complejas, los problemas tienen más aristas que los que uno ve a primera vista, y este es un buen ejemplo. Y bueno, espero que también esto sirva para entender eso, y ver también en la convención que a veces hay también una cierta tendencia a tratar de incurrir en mucho detalle, porque el problema del detalle es que, claro, por ser muy detallista luego nos equivocamos, rigidizamos mucho esto, y luego es muy difícil cambiar, y puede quedar un problema más o menos grande. Hay hartos comentarios, me gustan los comentarios. Primero, aquí dice, Miriam Contreras dice, firme y convencida, apruebo de salida. Alejandra Guzmán dice, Hassan, como aprendo contigo, gracias. Y todos los invitados que día a día nos enseñan distintos temas. Difundir, sí o sí, la voz de los que sobran. César Villalobos dice, nosotros los que estamos acá, menos los bots y los mirones, aprobamos. El problema es que la gente ya está muy desilusionada de la política y mete todo en un mismo saco. Yo también quería leer algunos comentarios que están aquí en el YouTube. Por ejemplo, María Carmen García dice, me encanta que Flavio Quesada siempre está aclarando las mentiras en Twitter de los rancios convencionales derechistas. Ya te sigue nuestro público también y te lee ahí, Flavio, en el Twitter. Eres como un superhéroe para algunas y algunos, incluyéndome ahí. Yo te retuiteo generalmente también, cuando estás desmintiendo ahí. Marcela Chandia te hace una pregunta. Dice, Flavio, ya entrando en el detalle, ¿cómo queda el tema de la temporalidad de las expropiaciones? ¿Se limitó el tiempo que pueden quedar en decreto expropiatorio las propiedades sin que se haga efectiva? Eso... Ah, qué buena la música. De Superman. ¿Eso quedó en detalle? Super Flavio. Pero esto está en la ley. Eso está en la ley, ¿no es cierto? Claro. De expropiación está en la Constitución, y en consecuencia se va a seguir más o menos igual el mismo procedimiento, porque no se ha cambiado la ley. Y este comentario me gusta. Héctor Barraza dice, lo más chistoso es que la gente que no tiene nada se asusta con las expropiaciones. Yo viví eso en Venezuela, era increíble. Es como, me van a expropiar la casa en la playa. Weón, no tiene casa en la playa. Es una choza. No tiene...
Tienen como un piso de tierra y no tienen techo. Exactamente. Entonces es como chistoso también, como que la palabra expropiación en sí da miedo antes de que cualquier otra cosa. Es muy raro eso. Por eso lo leí también, me gustó. Y bueno, ya vamos en más de 600 likes, así que aprovecha tú también de poner tu like para que hoy día a lo mejor podamos llegar a los 700 por si acaso, ¿no? Ya, pues con su like dice, aquí nos llega plata como a Copesa y el Mercurio, muy bien. Y Mancilla dice que mejor campaña para el apruebo que difundir la investigación de la red ¿Quién quemó el metro? Bueno, no sé si tiene mucho que ver una cosa con la otra, pero al menos lo estamos diciendo. Hay 3 dueños de terrenos que son dueños del 70% o más de las tierras con monocultivos. Bueno, y así, la gente está hablando justamente de aquello que estamos conversando que tiene que ver con las expropiaciones, pero que son muy importantes, ¿no es cierto?, aclarar este concepto. Me parece muy bien que lo hayamos conversado hoy día, Flavio, y que te hayas salido de la pauta para que habláramos sobre esto que se aprobó ayer, porque ya están metiendo miedo, obviamente, y no hay que tenerle miedo a esa palabra porque las expropiaciones suceden también por muchas razones, ¿verdad? Y lo que importante es que queden bien protegidas los bienes de cada uno de nosotros y eso parece que sucedió ayer, ¿verdad? Solo para terminar, o sea, la expropiación es algo que existe en la Constitución chilena desde las primeras, o sea, siempre ha existido la expropiación, existe en Francia, existe en Estados Unidos, existe en Alemania, porque en todos los países se plantea este problema que mencionábamos antes. O sea, el tema es que hayan garantías adecuadas cuando sea necesario hacer una Exacto. Ese es el punto. Exactamente, ese es el punto. Flavio Quesada, abogado del Observatorio Constituyente del Instituto Igualdad, muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran y por supuesto vamos a seguir atentas, atentos, atentes a todo lo que siga pasando ahí en la Convención Constitucional, porque ya queda muy poco. Ya, Flavio, ¿no es cierto? Ah, mira, ese era el discurso de Millabur que a mí me gustó mucho ayer. Muy bueno, sí. No sé si lo escuchamos, ¿lo podemos escuchar un poquito antes de que terminemos la sección? ¿Les parece? Los mapuches con suerte tienen 1,5 hectáreas, 2 hectáreas para vivir. Pero desde el principio pongámoslo, ¿no? ¿Y eso es justicia? A ver, ahí sí. 3 familias chilenas que representan los activistas del rechazo tienen 1.700.000 hectáreas. 3 familias chilenas. Circunstancia que los mapuches con suerte tienen 1,5 hectáreas, 2 hectáreas para vivir. ¿Y eso es justicia? ¿A eso le llaman ustedes privilegiados? Los protectores de los privilegiados, los protectores de la ley chilena. Entonces aquí estamos ante una disyuntiva. ¿Le buscamos solución a este problema de manera razonable o no? Y le heredamos a las futuras generaciones lo que estamos viviendo angustiosamente, no solo los indígenas en el Gualmapu, porque aquí hay víctimas de todas las partes y a nadie le gusta vivir un ambiente de esta manera. Y por eso que yo llamo a que seamos responsables ante la historia de Chile, de que busquemos una solución pacífica, institucional, porque los 17 que estamos aquí lo hemos jugado por ese diálogo, pero no queremos llegar sin respuesta a nuestro territorio. Muchas gracias. Ahí está. Está haciendo un comentario acerca de esta idea de la ultraderecha bastante ridícula, que la nueva Constitución pone a los pueblos originarios como una categoría privilegiada. Qué absurdo, de las personas más oprimidas por el sistema que beneficia a ese grupito de la oligarquía chilena de sus defensores, genera privilegios para otros. Eso me parece muy brutal. A ver, Chile tuvo una comisión de verdad y justicia en materia indígena, a principio en el gobierno de Elwin, si mal no recuerdo, de cuyo resultado salió un informe. Fue una comisión transversal. Esa comisión es una verdad histórica, como lo dice, es una verdad reconocida por el propio Estado. Y en ese informe se señala que el Estado cometió genocidio, que les quitaron tierra, los claro, a los indígenas, destruyeron varias de sus culturas. El Estado lo reconoce como verdad propia y lo ha reconocido también ante la comunidad internacional que fue así. Entonces, esto no es, de verdad me impacta que se ocupe la palabra privilegio. Esto es reparación, es reparar
un problema, como lo decía el convencional, que me parece muy, muy importante sus palabras, intentar una reparación para buscar una solución a un problema que llevamos ya hace más de un siglo. Bueno, desde que nació Chile como Estado, en el fondo. Tal cual. Eso, perdón, que no podía no decirlo, porque me parece una brutalidad casi inhumana ocupar esa expresión. Me encanta, Flavio. Muchas gracias por haberlo dicho. Estoy 100% de acuerdo contigo. Oye, y antes de que termine